Durante décadas, Plutón fue una especie de niño rebelde entre los planetas. En los libros escolares se dibujaba al final de la fila, como un punto helado y misterioso. Pero a medida que la tecnología avanzaba y las observaciones se hacían más precisas, los astrónomos empezaron a notar detalles que lo hacían diferente. Su tamaño, masa y comportamiento orbital no se alineaban con los de los planetas tradicionales como Marte, Júpiter o incluso Mercurio. Los científicos se dieron cuenta de que su órbita estaba tan inclinada respecto al plano del sistema solar que parecía sacada de otra historia. A veces, incluso, Plutón se acerca más al Sol que Neptuno. Esto sucede durante 20 años de su recorrido de 248 años. Para muchos, eso fue una señal de que Plutón no jugaba bajo las mismas reglas que sus hermanos mayores. Y luego está su luna más grande, Caronte. Técnicamente, Caronte no orbita a Plutón como lo hace la Luna con la Tierra. Ambos cuerpos orbitan un punto en común que no está dentro de Plutón, lo cual llevó a varios astrónomos a sugerir que en realidad se trata de un sistema binario. Es como si Plutón compartiera el protagonismo, algo que ningún otro planeta hace. La llegada de la misión New Horizons en 2015 cambió todo. Cuando la sonda sobrevoló Plutón, lo que envió de vuelta fue desconcertante. Se esperaban cráteres y un terreno helado e inerte, pero lo que se vio fue un mundo geológicamente activo, con montañas de hielo, llanuras jóvenes y una atmósfera tenue que se expandía cuando Plutón se acercaba al Sol. Era un planeta vivo. Esa revelación planteó preguntas incómodas. Si Plutón, con su tamaño modesto y su posición lejana, podía mostrar signos de actividad geológica, ¿qué otros cuerpos similares podrían estar haciendo lo mismo en el cinturón de Kuiper? ¿Cuántos mundos como Plutón hay ahí afuera, esperando ser descubiertos? En 2006, la Unión Astronómica Internacional tomó una decisión que dividió a la comunidad científica, y al público en general. Plutón fue degradado a planeta enano. La razón era clara: no cumplía con uno de los 3 criterios para ser considerado un planeta. Aunque orbita al Sol y tiene forma esférica, Plutón no ha despejado su órbita de otros objetos. Para muchos, esa decisión fue más emocional que científica. ¿Cómo podían quitarle el título a un cuerpo que había sido parte de nuestra infancia, que tenía una luna gigante, una atmósfera, estaciones y actividad interna? La indignación fue tan fuerte que en algunos estados de EU se intentó pasar leyes para seguir reconociéndolo como planeta. Pero esta polémica también abrió nuevas puertas. De repente, el público general empezó a hablar de astronomía con pasión. La ciencia, en lugar de volverse fría, se tornó cercana. Plutón se convirtió en un símbolo. El del inadaptado, el que no encaja, pero aún así tiene valor propio. Y es que lo más fascinante de Plutón es eso: su capacidad de romper moldes. Ya no es solo un cuerpo al borde del sistema solar. Es un recordatorio de que el universo no se ajusta a nuestras definiciones. Es un reflejo de que hay más cosas allá afuera que no entendemos. Y eso es lo que lo hace tan valioso. Desde su superficie, que parece una mezcla de desierto helado y campos de nitrógeno congelado, hasta su atmósfera cambiante, Plutón desafía nuestras expectativas. Se pensaba que los planetas pequeños eran simples y aburridos. Pero este planeta enano ha demostrado que incluso lo más pequeño puede tener un corazón. Literalmente, como el famoso corazón de Tombaugh Regio. Ese corazón, visible en las imágenes de New Horizons, no es solo una formación bonita. Es una gigantesca cuenca de hielo de nitrógeno que podría estar alimentada por calor interno. ¿Cómo puede algo tan pequeño mantener calor? Esa es una de las grandes preguntas sin responder. Algunos sugieren que hay un océano subterráneo líquido, aislado por capas de hielo. ¿Y si ahí abajo pudiera existir algún tipo de vida microbiana? ¿Y si Plutón no está solo, si hay cientos de objetos como él? Entonces el sistema solar es mucho más complejo de lo que pensábamos. Ya no hablamos solo de 8 planetas. Hablamos de una familia extendida de cuerpos lejanos, fríos, pero con historias que contar.
Mundos perdidos, silenciosos, que orbitan más allá de Neptuno. Muchos astrónomos ahora están explorando el llamado Planeta 9, un objeto aún no visto, pero cuya existencia se sugiere por la influencia gravitacional en otros cuerpos lejanos. ¿Y si ese supuesto noveno planeta no es uno, sino muchos como Plutón? Quizá el borde del sistema solar es un reino desconocido, con sus propias reglas, sus propias maravillas. Lo que antes era una frontera vacía ahora se convierte en un territorio lleno de misterio. Plutón nos enseñó que mirar hacia lo pequeño también es mirar hacia lo profundo. Que redefinir lo que es un planeta no es un fracaso, sino una señal de evolución en el conocimiento. Y sobre todo, Plutón nos recuerda que el universo no está obligado a complacernos. No tiene por qué ajustarse a nuestras categorías. Es nuestro deber adaptarnos a él y seguir explorando. Porque mientras haya cuerpos como Plutón allá afuera, la historia del sistema solar seguirá reescribiéndose. La decisión de la IAU fue tomada en una asamblea en Praga, y aunque parezca increíble, solo 424 astrónomos votaron. De los miles de profesionales en el mundo, una fracción mínima decidió el destino de Plutón. Muchos científicos ni siquiera estaban presentes. Otros aseguran que se trató de una votación apresurada, sin suficiente debate. Y aunque el objetivo era establecer una definición clara de lo que es un planeta, terminó generando más dudas que respuestas. El criterio más polémico fue el tercero, haber limpiado su órbita. Esta condición implica que el cuerpo en cuestión haya dominado gravitacionalmente su vecindario, expulsando o absorbiendo otros objetos cercanos. Y ahí es donde Plutón falló. Su órbita está llena de otros objetos del cinturón de Kuiper, muchos de ellos con características similares. Pero esta regla plantea problemas incluso para otros planetas. La Tierra, por ejemplo, comparte su órbita con miles de asteroides conocidos como CO-orbitales. Entonces, ¿por qué Plutón sí fue castigado y otros no? Algunos argumentan que la decisión fue más bien un intento de simplificar el sistema solar para las futuras generaciones. Con la aparición de nuevos objetos como Eris, Makemake y Haumea, que también orbitan más allá de Neptuno, la IAU tuvo miedo de que la lista de planetas creciera a 20, 50 o más. Eso habría complicado la enseñanza y la nomenclatura. Simplificar no siempre es lo mejor para la ciencia. El universo no es simple. Es complejo, contradictorio y fascinante. Y pretender encajarlo en definiciones estrictas puede limitar nuestro entendimiento. Plutón era un símbolo. Uno que nos enseñaba que incluso los mundos pequeños podían ser interesantes. Que lo raro no es sinónimo de irrelevante. Hay un componente emocional que no se puede ignorar. Plutón había sido parte del imaginario colectivo durante más de 70 años. Fue el primer planeta descubierto por un estadounidense. Se enseñaba en los libros, aparecía en las caricaturas, tenía personalidad. Quitarle el título fue visto por muchos como una traición, casi un acto de despojo cultural. Incluso dentro de la comunidad científica, las opiniones están divididas. Algunos astrónomos como Alan Stern, jefe de la misión New Horizons, han criticado abiertamente la decisión. Stern sostiene que Plutón cumple con las características esenciales de un planeta. Tiene atmósfera, estaciones, actividad interna, 5 lunas y una historia geológica rica y compleja. ¿Qué más se necesita? De hecho, algunos científicos proponen redefinir lo que significa ser planeta. En lugar de basarse en la órbita, plantean que cualquier objeto con suficiente masa para ser esférico y tener actividad geológica debería ser considerado planeta. Bajo esa definición, Plutón volvería a la lista, y con él, decenas de mundos más en el sistema solar. Lo que revela esta discusión es que la ciencia, aunque guiada por datos, también está influida por decisiones humanas, consensos y desacuerdos. No todo es blanco o negro. Las definiciones evolucionan con el tiempo, igual que nuestro conocimiento. Lo que hoy no encaja, mañana puede ser el centro de una nueva teoría. Plutón,
Tiene un rol clave en nuestra comprensión del cinturón de Kuiper, esa vasta región más allá de Neptuno que contiene miles de cuerpos helados. Estudiarlo nos ayuda a entender los orígenes del sistema solar, cómo se formaron los planetas y por qué algunos quedaron relegados a las afueras. Plutón no es un error, es una pieza del rompecabezas. Y si hablamos de descubrimientos, la misión New Horizons dejó claro que Plutón no es un simple trozo de hielo flotando en el espacio. Su superficie tiene montañas más altas que las rocosas, glaciares en movimiento, y una atmósfera de nitrógeno que cambia con las estaciones. ¿Cómo puede un objeto así no ser considerado planeta? La controversia sobre su estatus también impulsó algo inesperado: el interés popular. Niños, profesores, divulgadores y aficionados empezaron a debatir sobre astronomía. Plutón volvió a estar en boca de todos. Se escribieron libros, se hicieron documentales, y hasta campañas para devolverle su título. Un tema que parecía técnico se volvió cultural. El caso de Plutón nos recuerda que la ciencia no es algo estático. Las clasificaciones cambian. Antes pensábamos que solo había planetas en nuestro sistema solar. Hoy sabemos que hay miles más allá, los exoplanetas, y cada uno con características únicas. ¿Será que pronto necesitaremos otra definición completamente nueva? Y hay otro detalle curioso. Si Plutón hubiera sido descubierto después de 2006, probablemente nunca habría sido llamado planeta. Esto demuestra que las categorías científicas a veces se basan más en el momento histórico que en la lógica pura. Fue el primero de muchos objetos similares, pero no el único. Entonces, ¿lo tratamos diferente solo por haber llegado primero? Hoy en día, más de una decena de planetas enanos han sido identificados. Algunos, como Eris, incluso son más masivos que Plutón. Pero ninguno ha despertado la misma pasión. Porque Plutón, más allá de sus características, tiene algo que lo hace especial: una conexión emocional con la humanidad. Y tal vez por eso, la pregunta sigue viva: ¿fue correcto quitarle el título? ¿O deberíamos abrazar la complejidad y aceptar que, en el universo, las excepciones no son errores, sino oportunidades de aprender más? Tú decides. Pero mientras tanto, Plutón sigue girando, silencioso, en los bordes del sistema solar, recordándonos que incluso lo más pequeño puede ser extraordinario. Las imágenes enviadas por New Horizons mostraron un mundo sorprendentemente diverso. Lo que antes se pensaba que sería un simple bloque de hielo resultó ser un planeta enano lleno de texturas, colores y dinamismo. Montañas de hielo que alcanzan los 3000 metros de altura, planicies lisas como el cristal, y señales de actividad reciente en la superficie desconcertaron incluso a los científicos más escépticos. Una de las zonas más emblemáticas de Plutón es Sputnik Planitia, la mitad izquierda del corazón. Esta planicie está compuesta principalmente por nitrógeno congelado, y no muestra casi ningún cráter, lo que indica que es joven, geológicamente hablando. ¿Cómo puede algo tan lejano, tan pequeño, tener procesos que renueven su superficie? Los investigadores proponen que debajo de esa capa de nitrógeno podría existir un océano subterráneo. Un cuerpo de agua líquida, mantenido por el calor interno del planeta y por la fuerza gravitacional ejercida por su luna Caronte. Si esto es cierto, estaríamos hablando de un candidato inesperado para albergar vida microbiana en un rincón tan remoto del sistema solar. Los criovolcanes hallados, como Wright Mons y Piccard Mons, parecen haber liberado agua helada desde el interior hacia la superficie. Estas estructuras volcánicas no expulsan lava como los volcanes terrestres, sino mezclas de agua, amoníaco y otros compuestos congelados. Su mera existencia indica que Plutón no solo conserva calor, sino que lo utiliza activamente. La atmósfera de Plutón también sorprendió. Aunque delgada, está compuesta principalmente por nitrógeno, con trazas de metano y monóxido de carbono. Tiene capas que cambian con la distancia al Sol. Cuando Plutón se aleja, parte de su atmósfera se congela y cae como nieve. Pero cuando se acerca, sublima y forma una neblina que lo rodea.
Este ciclo atmosférico, inédito en planetas enanos, es evidencia de que Plutón respira, a su manera. El color rojizo que se ve en algunas zonas no es casualidad. Se debe a la presencia de tolinas, compuestos orgánicos complejos que se forman cuando la radiación solar y cósmica altera los gases de la atmósfera. Las tolinas no son vida, pero sí los ladrillos básicos para que ésta pueda surgir. Es decir, Plutón tiene en su superficie química orgánica en estado puro. Y no podemos olvidar a Caronte, su luna gigante. Caronte no solo influye en el movimiento de Plutón. Juntos forman un sistema binario, girando alrededor de un punto común. Pero Caronte también tiene misterios propios. Su superficie muestra cañones, fracturas y diferencias de color que sugieren actividad geológica pasada. Algunas teorías indican que Caronte también podría haber tenido un océano interno. Otras lunas pequeñas como Nix, Hydra, Kerberos y STYX giran alrededor del dúo principal, en órbitas caóticas y desordenadas. Esto refuerza la idea de que Plutón y su sistema son los restos de una colisión violenta ocurrida hace miles de millones de años. Un choque que dio origen a este complejo sistema, con características únicas en todo el sistema solar. Desde el sobrevuelo de New Horizons, los científicos han revaluado lo que significa ser un planeta muerto. Plutón, con toda su lejanía y su pequeño tamaño, demuestra que la actividad interna no es exclusiva de los mundos grandes. Puede haber calor, movimiento y hasta procesos atmosféricos en cuerpos que antes se creían inertes. Este descubrimiento cambió nuestra manera de ver el sistema solar exterior. Si Plutón, tan lejos del Sol, puede tener procesos activos, ¿qué pasa con otros objetos similares? Eris, Sedna, Makemake, el cinturón de Kuiper, alguna vez ignorado, ahora parece un laboratorio natural para estudiar los orígenes y la evolución de los planetas. Y lo más impresionante es que apenas lo rozamos. New Horizons solo pasó unas horas cerca de Plutón, tomando datos en un sobrevuelo rápido. Aún quedan millones de preguntas sin respuesta. ¿Cómo es su núcleo realmente? ¿Está su océano subterráneo conectado con la superficie? ¿Hay alguna posibilidad de vida microscópica? Por eso, muchos científicos piden una nueva misión. Un orbitador que pueda quedarse en Plutón, estudiarlo en profundidad, mapear su interior y explorar sus lunas. Porque lo que descubrimos en 2015 fue apenas la punta del iceberg. Y en Plutón, los icebergs pueden esconder más que hielo. Plutón nos enseñó que el tamaño no lo es todo, que lo más lejano puede ser lo más revelador, que la vida, en cualquiera de sus formas, podría encontrarse donde menos la esperamos. Su existencia redefine lo que significa estar vivo en términos planetarios. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda, en ese rincón oscuro y lejano del sistema solar, hay un pequeño mundo con un gran corazón. Un mundo que respira, se transforma y guarda secretos que podrían reescribir la historia de la ciencia. Plutón, el planeta que se resiste a morir. La relación entre Plutón y Caronte es una danza gravitacional perfectamente coreografiada. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los planetas y sus lunas, Plutón no domina totalmente a Caronte. Ambos cuerpos giran alrededor de un punto común llamado baricentro, que se encuentra fuera de Plutón, en el espacio entre ambos. Es como si estuvieran atados por una cuerda invisible, girando uno alrededor del otro en perfecta sincronía. Este fenómeno es tan inusual que muchos astrónomos consideran que Plutón y Caronte no forman un sistema planeta-luna, sino un planeta doble. Y lo más fascinante es que siempre se muestran la misma cara mutuamente. Lo que significa que desde la superficie de Plutón, Caronte siempre está en el mismo lugar del cielo, y viceversa. Un equilibrio tan preciso que parece coreografiado por una inteligencia superior. La teoría más aceptada sobre el origen de Caronte es que fue creado a partir de un impacto colosal hace miles de millones de años. Un objeto masivo chocó contra el joven Plutón, lanzando al espacio una enorme cantidad de escombros. Con el tiempo, esos restos se agruparon y formaron a Caronte,
del mismo modo que se cree que se originó la luna de la Tierra. Pero el resultado fue muy diferente. Mientras nuestra luna se convirtió en un satélite claramente más pequeño que la Tierra, Caronte llegó a tener la mitad del tamaño de Plutón. Esa proporción tan cercana es otra razón por la cual se habla de un sistema binario, en lugar de uno jerárquico. Este equilibrio también tiene consecuencias únicas en su interacción gravitacional, afectando incluso la actividad interna de Plutón. Se ha sugerido que las mareas gravitacionales entre Plutón y Caronte podrían ser responsables del calor interno que mantiene activos los criovolcanes y el posible océano subterráneo de Plutón. Es decir, Caronte no solo orbita, también da vida. Su presencia podría ser la razón por la que Plutón no es un mundo completamente congelado y muerto. Caronte también tiene su propia historia que contar. Su superficie está marcada por cañones profundos, algunos 5 veces más largos y 4 veces más profundos que el Gran Cañón del Colorado. Estas fracturas podrían ser evidencia de un pasado activo, tal vez incluso un océano subterráneo que se congeló, expandiendo el hielo y fracturando la corteza. Y no todo en Caronte es gris. Una región en su polo norte, conocida como Mordor Mácula, tiene un tono rojizo misterioso. Se cree que es el resultado de gases provenientes de Plutón que fueron capturados por la gravedad de Caronte y se congelaron en su superficie, siendo luego transformados por la radiación solar. Es un ejemplo fascinante de cómo dos cuerpos pueden influenciarse químicamente a millones de kilómetros del Sol. La relación entre estos dos mundos también ha despertado la imaginación de escritores y cineastas. La idea de un planeta doble, aislado en los confines del sistema solar, es terreno fértil para historias de ciencia ficción. Pero lo que antes era ficción, ahora se confirma con datos. Plutón y Caronte forman una de las parejas más inusuales y enigmáticas del cosmos conocido. Y aunque Plutón tiene otras lunas pequeñas, como Nix, Hydra, Kerberos y STYX, ninguna se compara con Caronte. Estas lunas menores giran de forma caótica, como si fueran bailarinas desorientadas, arrastradas por la fuerza gravitacional de la gran pareja central. Esto hace que el sistema de Plutón sea uno de los más dinámicos y extraños del sistema solar. La interacción entre Plutón y Caronte no solo afecta su geología, sino también su estabilidad orbital. La influencia mutua mantiene las órbitas perfectamente sincronizadas. No es una casualidad. Es el resultado de millones de años de evolución gravitacional, de una relación forjada por el caos y refinada por el tiempo. Este vínculo tan especial es también un regalo para la ciencia. Estudiar a Plutón y Caronte permite a los astrónomos entender mejor cómo funcionan los sistemas binarios en otras partes del universo. Muchos exoplanetas detectados orbitan estrellas dobles o forman parejas con otros cuerpos. Lo que ocurre en Plutón podría ser una versión reducida de lo que ocurre a gran escala en la galaxia. Y más allá de la ciencia, hay una lección simbólica en esta relación. Plutón, que fue relegado a planeta enano, no está solo. Tiene un compañero que lo equilibra, lo afecta, lo transforma. Una especie de socio silencioso que desafía nuestra idea tradicional de lo que significa ser un planeta. Algunos astrónomos ya han propuesto oficialmente reclasificar a Plutón y Caronte como un planeta doble. Pero este cambio implicaría ajustar muchas reglas y modelos en la astronomía. Sin embargo, como ocurre siempre en ciencia, las definiciones evolucionan. Y quizás en el futuro, veamos a este dúo como el primero de muchos mundos compartidos en el universo. Así, Plutón y Caronte nos enseñan que incluso en la soledad del espacio profundo, puede haber alianzas inquebrantables. Que la simetría y la belleza pueden surgir de la violencia del pasado. Y que, a veces, las mejores historias del sistema solar no se encuentran en los gigantes como Júpiter, sino en los pequeños mundos que orbitan lejos, unidos por un lazo invisible y eterno. Plutón es el planeta de lo invisible, de lo que se oculta bajo la superficie. En astrología, representa la muerte simbólica, ese momento en que todo se desmorona para que algo nuevo pueda nacer. No es un planeta fácil, ni amable, ni predecible.
Su energía no se siente como una brisa suave, sino como un terremoto que sacude las raíces de quien lo experimenta. Por eso, muchos lo temen, pero también lo respetan profundamente. Al estar tan lejos y moverse tan lentamente, Plutón no influye a nivel cotidiano como lo hacen la Luna o Mercurio. Su paso por un signo puede durar entre 12 y 31 años, marcando generaciones enteras. Así, más que transformaciones personales rápidas, Plutón revela procesos colectivos profundos: la caída de sistemas, el colapso de ideologías, el surgimiento de nuevas formas de poder. Cuando Plutón entró en Capricornio en 2008, coincidió con el colapso financiero global. Las estructuras económicas se tambalearon, se pusieron en duda los modelos capitalistas tradicionales, y surgieron nuevas formas de organización financiera como las criptomonedas. La astrología no lo vio como una coincidencia, sino como una expresión simbólica del arquetipo plutoniano: destrucción de lo viejo para dar paso a lo nuevo. En una carta natal, la posición de Plutón revela dónde y cómo experimentamos esas crisis necesarias para evolucionar. No se trata de sufrimiento gratuito, sino de aprendizaje profundo. Si está en tu casa 8, podrías vivir pérdidas que te enseñen sobre el desapego. Si está en la casa 10, podrías atravesar transformaciones radicales en tu carrera y figura pública. Plutón no pasa sin dejar huella. También habla de poder, de cómo lo usamos, o cómo otros lo usan sobre nosotros. En las relaciones, puede mostrar dinámicas de control, obsesión o manipulación, pero también una capacidad de regeneración impresionante. Plutón te obliga a mirar tus sombras, lo que niegas, lo que ocultas, y enfrentarlo. Solo así te permite renacer. Muchos astrólogos lo consideran el planeta de la sanación más profunda, pero no del tipo superficial, sino del que viene después del colapso, el que se logra tras tocar fondo. Plutón es el que te lleva al abismo, no para destruirte, sino para que descubras tu poder oculto en la oscuridad. Por eso se le asocia con el mito de Hades, el dios del inframundo, el guardián de los tesoros enterrados. Curiosamente, Plutón rige al signo de Escorpio, otro símbolo de muerte y transformación. No es coincidencia que los escorpianos sean percibidos como intensos, misteriosos y resilientes. Su energía plutoniana los hace atravesar múltiples etapas de vida, como serpientes que cambian de piel. Son los alquimistas del zodiaco. Transforman dolor en sabiduría. En las sinastrías, comparaciones entre cartas natales, Plutón indica vínculos kármicos, magnéticos, a veces posesivos. Cuando tu Plutón toca el sol de otra persona, la conexión puede ser intensa, transformadora y peligrosa si no se maneja con conciencia. Es el tipo de relación que te cambia para siempre, para bien o para mal. Plutón se relaciona con lo tabú, lo reprimido, lo que la sociedad esconde bajo la alfombra. Trata temas como el sexo, la muerte, el trauma, el poder oculto. Por eso, su tránsito por signos o casas puede sacar a la luz verdades incómodas, tanto personales como colectivas. Es el planeta que no teme poner el dedo en la llaga. A nivel generacional, cada tránsito de Plutón deja una huella. Los nacidos con Plutón en Libra, 1971-1984, crecieron en un contexto de transformación de las relaciones. Los de Plutón en Escorpio, 1984-1995, enfrentan temas de control emocional, sexualidad y regeneración. Los de Plutón en Sagitario, 1995-2008, viven con una misión de transformar creencias, religiones y educación. Ahora, con Plutón entrando en Acuario, los astrólogos prevén una era de revoluciones tecnológicas, cambios radicales en la estructura social, y cuestionamientos profundos sobre el poder de los colectivos frente a las élites. Una transformación que podría redefinir cómo vivimos, nos conectamos y nos gobernamos. Lo más fascinante es que, aunque la ciencia lo haya degradado, Plutón sigue reinando en el mundo simbólico. Nadie puede negar que, desde su descubrimiento, los cambios han sido intensos.
Quizá no tenga suficiente masa para limpiar su órbita, pero sí la tiene para remover nuestras emociones más profundas. La astrología, en su lenguaje metafórico, ve a Plutón como una fuerza arquetípica indispensable. No importa que sea un planeta enano en términos físicos, porque su energía es gigante en términos simbólicos. Para millones de personas, sigue siendo un guía de transformación y evolución. Así que, tal vez, el poder real de Plutón no está en su tamaño ni en su estatus astronómico. Está en su capacidad de reflejar lo más profundo de nuestra psique. En recordarnos que, a veces, hay que morir simbólicamente, para volver a nacer más fuertes, más sabios y más auténticos. Porque como bien dice la astrología, con Plutón no hay vuelta atrás. Solo transformación. El debate sobre el estatus planetario de Plutón ha tomado nueva fuerza. Desde el histórico sobrevuelo de New Horizons en 2015, las imágenes y datos obtenidos han desafiado las nociones tradicionales sobre qué hace a un planeta digno de ese título. Ya no se trata de romanticismo o nostalgia, sino de evidencia concreta. Plutón tiene actividad geológica, una atmósfera dinámica, un sistema de lunas complejo y señales de procesos internos que lo colocan muy por encima de un simple cuerpo helado. Lo que más ha impactado a la comunidad científica es la diversidad de su superficie. Montañas formadas por hielo de agua, planicies de nitrógeno en constante renovación, posibles criovolcanes y estructuras que indican movimiento tectónico. Estos fenómenos son difíciles de ignorar, especialmente cuando se comparan con otros cuerpos reconocidos como planetas, que no muestran la misma vitalidad. Su atmósfera, aunque delgada, presenta capas, neblinas y un ciclo activo de sublimación y congelación que varía con su distancia al Sol. Este tipo de comportamiento atmosférico se consideraba impensable en un objeto tan pequeño y alejado. Plutón no solo es dinámico, está lleno de matices, reacciones y adaptaciones al entorno cósmico. Las 5 lunas que lo acompañan también son clave en este debate. Caronte, su compañera principal, no solo es gigante en comparación con Plutón, sino que forma con él un sistema binario único en el sistema solar. Las otras lunas, Nix, Hydra, Kerberos y STYX, giran en órbitas extrañas e inestables, como si fueran esquirlas de una historia violenta aún por descifrar. Todo esto ha llevado a algunos expertos a proponer una redefinición del concepto de planeta, ya no basada únicamente en la capacidad de limpiar su órbita, sino en criterios más funcionales, como la complejidad geológica, la actividad interna y la interacción con su entorno. En este nuevo paradigma, Plutón no solo sería un planeta, sería un pionero. Uno de los principales defensores de este enfoque es Alan Stern, investigador principal de la misión New Horizons. Para él, degradar a Plutón fue un error no solo científico, sino pedagógico. Limita la curiosidad y empobrece nuestra comprensión del universo. Stern insiste en que, si juzgamos por mérito y no por conveniencia, Plutón debería estar en la lista principal de planetas. Y no está solo. Cada vez más voces dentro de la astronomía proponen una categoría más inclusiva. Un sistema que reconozca no solo a los gigantes como Júpiter o Saturno, sino también a los pequeños cuerpos activos que rompen las reglas. Porque en ciencia, lo más importante no es el tamaño, sino la complejidad y la capacidad de generar preguntas. Plutón, además, se ha convertido en símbolo de algo más grande. Es la prueba de que aún quedan sorpresas en nuestro propio vecindario cósmico. Durante décadas, los científicos se centraron en Marte, la Luna o Júpiter. Pero este pequeño mundo, más allá de Neptuno, nos recordó que el sistema solar no es un libro cerrado. Todavía hay capítulos por descubrir. Y quizás ese sea el verdadero renacer de Plutón. No solo recuperar su título, sino abrir una nueva era en la exploración del sistema solar exterior. Un impulso para enviar más sondas, diseñar orbitadores y estudiar a fondo el cinturón de Kuiper. Un llamado a mirar hacia donde pocos se atreven. Lo lejano, lo frío, lo oscuro, pero lleno de vida científica.
La historia de Plutón conecta con algo profundamente humano, la búsqueda de identidad. Fue planeta, luego no lo fue, ahora pelea por volver a serlo. Esa lucha simbólica resuena con la experiencia de sentirse excluido, incomprendido o subestimado. Y por eso, ha ganado un lugar especial no solo en la ciencia, sino también en el corazón de millones. Las nuevas generaciones de astrónomos ya no ven a Plutón como una simple anécdota. Lo estudian con respeto, lo utilizan como ejemplo de cómo el conocimiento evoluciona, de cómo una definición puede ser cuestionada, y de cómo la ciencia es un proceso vivo, que nunca termina de reescribirse. A medida que Plutón sigue su lenta órbita alrededor del Sol, la humanidad parece acompañarlo en su viaje simbólico. Del rechazo al reconocimiento, de la duda al redescubrimiento. Neptuno es un mundo que se resiste a ser comprendido, una esfera azul profunda que esconde más preguntas que respuestas cada vez que los científicos intentan descifrarlo. A simple vista parece un gigante helado, similar a Urano, pero cuando se analiza con atención sus comportamientos, energías y anomalías internas, queda claro que estamos frente a un planeta que no sigue las reglas del sistema solar. Su apariencia tranquila contrasta con los fenómenos extremos que ocurren en su interior y en su atmósfera, como si estuviera diseñado para desafiar todo lo que creemos saber sobre los gigantes helados. Uno de los mayores misterios de Neptuno es que emite más del doble de energía de la que recibe del Sol. Eso significa que su interior es tan dinámico y activo que genera calor por sí mismo, algo que no encaja del todo con su distancia extrema de nuestra estrella ni con la composición aparentemente fría de su atmósfera. Los científicos llevan décadas preguntándose de dónde proviene esta energía interna, pero hasta ahora ninguna teoría ha logrado explicarla por completo. Es como si Neptuno tuviera una especie de motor oculto, algo funcionando bajo sus nubes que no debería estar ahí. El término gigante helado parece contradictorio cuando se descubre que sus helos no son helados en el sentido tradicional. En realidad, las presiones internas son tan extremas que el agua, el amoníaco y el metano se comportan como fluidos supercalientes comprimidos en estados exóticos. Estos fluidos generan reacciones energéticas intensas y podrían ser responsables de parte del calor interno inexplicable. Así, el interior de Neptuno es menos un glaciar gigante y más un laboratorio natural donde la materia se comporta de formas imposibles en la Tierra. La atmósfera de Neptuno también es un rompecabezas que desconcierta a los expertos. Sus vientos alcanzan más de 2.000 km por hora, los más rápidos del sistema solar, incluso más veloces que los huracanes más devastadores que han azotado la Tierra. Lo curioso es que, estando tan lejos del Sol, no debería tener suficiente energía para producir semejantes tormentas. Las corrientes atmosféricas de Neptuno parecen funcionar bajo una lógica propia, impulsadas por una fuerza desconocida que mantiene viva su actividad. Otra anomalía desconcertante son las enormes tormentas oscuras que aparecen en la atmósfera de Neptuno sin ninguna señal previa. Estas tormentas pueden ser del tamaño de la Tierra, pero lo más inquietante es que desaparecen sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Las observaciones de telescopios como el Hubble muestran que estas tormentas emergen, se desplazan y se desvanecen a un ritmo que no se ha visto en ningún otro planeta del sistema solar. Su comportamiento es tan impredecible que los científicos no han logrado crear un modelo que explique su origen y desaparición. También existen unas grietas energéticas o bandas atmosféricas que parecen dividir el planeta en zonas donde la energía fluye de manera diferente. Estas fracturas dinámicas podrían ser el resultado de procesos internos extraños, relacionados con la rotación rápida del planeta o con la interacción entre las diferentes capas de su interior. Sin embargo, ninguna teoría las explica completamente, lo que refuerza la idea de que Neptuno tiene una estructura interna inusual. Una de las hipótesis más audaces sugiere que Neptuno podría albergar océanos subterráneos compuestos de agua y amoníaco en estado supercaliente. Estos océanos estarían atrapados bajo una capa de hielo comprimido y se mantendrían líquidos debido a la enorme presión interna. La combinación de agua, calor y energía podría crear movimientos masivos similares a los de un océano en ebullición, generando parte de las anomalías atmosféricas que observamos desde la distancia. Si estos océanos realmente existen, podrían tener un papel crucial en la cantidad de energía que libera Neptuno al espacio. Serían una especie de caldera planetaria interna, un depósito térmico gigantesco que empuja calor hacia afuera y alimenta las tormentas violentas que vemos en la superficie. Algunos científicos incluso creen que estos océanos podrían afectar el campo magnético del planeta, que también es particularmente extraño. El campo magnético de Neptuno no emerge desde su centro como ocurre en la Tierra, por el contrario,
parece estar inclinado y desplazado, como si la fuente de ese magnetismo estuviera fuera de lugar. Esto desconcierta a los astrónomos, porque significa que la estructura interna no es esférica ni uniforme. Podría ser otro indicio de que los océanos internos o materiales exóticos desalinean el magnetismo del planeta. La interacción de Neptuno con sus lunas es igualmente llamativa. Tritón, su luna principal, se mueve en dirección opuesta a la rotación del planeta, algo sumamente raro y casi inexistente en el sistema solar. Esto indica que Tritón no se formó junto a Neptuno, sino que fue capturada en algún momento, posiblemente desde el cinturón de Kuiper. Lo interesante es que algunos estudios sugieren que la energía interna de Neptuno podría afectar la actividad geológica de Tritón, generando grietas, géiseres de nitrógeno y cambios térmicos. Otros científicos van un paso más allá y plantean que las energías internas del planeta podrían estar influyendo también en otras lunas pequeñas, alterando sus órbitas o provocando fluctuaciones energéticas aún no medidas. La idea puede parecer exagerada, pero en un sistema tan extremo como el de Neptuno, muchas reglas se rompen. Un dato que siempre sorprende es que Neptuno fue descubierto gracias a matemáticas. Su existencia no fue detectada por un telescopio, sino predicha por las anomalías gravitacionales que causaba en la órbita de Urano. Esto significa que Neptuno ya estaba dejando señales invisibles antes de que alguien pudiera verlo directamente, como si su presencia interfiriera en todo lo que lo rodea. Este descubrimiento matemático también expone una verdad sorprendente: Neptuno nunca ha sido un planeta normal dentro de nuestro sistema. Desde el principio, se comportó como un cuerpo extraño, alterando órbitas, rompiendo patrones y desafiando la lógica científica de la época. Hoy, más de un siglo después, sigue haciendo exactamente lo mismo. La sonda Voyager 2, la única nave que ha visitado Neptuno, solo pudo estudiarlo durante unas pocas horas mientras pasaba cerca de su atmósfera. Aún así, en ese corto tiempo recogió una cantidad enorme de datos que dejaron más preguntas abiertas. Por ejemplo, detectó que su atmósfera cambia más rápido de lo esperado, y que las temperaturas pueden variar de forma caótica en cuestión de horas. Ningún otro planeta gigante muestra cambios tan bruscos. Desde entonces, todos los estudios posteriores han confirmado esta inestabilidad. Neptuno parece tener un clima vivo, casi impredecible, como si reaccionara a estímulos internos que aún no comprendemos. Esto ha llevado a algunos investigadores a cuestionar si su mecanismo atmosférico es único entre los planetas gigantes, o si hay procesos universales que todavía no hemos descubierto. Uno de los aspectos que más fascina a los astrónomos es la rapidez con la que Neptuno rota sobre su eje. Su día dura aproximadamente 16 horas, lo que significa que todo su sistema de tormentas, corrientes de viento y bandas atmosféricas se mueve a una velocidad vertiginosa. Esta rotación rápida podría explicar parte de su fuerza atmosférica, pero no justifica el origen de tanta energía. La temperatura exterior de Neptuno es uno de los elementos que genera más confusión. Con unos menos 220 C, debería ser un planeta relativamente calmado, sin mucha actividad ni tormentas. Lo que observamos es todo lo contrario: un planeta frenético, agitado, eléctrico, lleno de nubes que se desplazan a velocidades extremas y tormentas que emergen de la nada. Es un comportamiento contradictorio que sigue rompiendo modelos teóricos. La coloración azul de Neptuno también es un misterio parcial. Aunque se sabe que el metano absorbe la luz roja y permite que se refleje la azul, la intensidad y pureza del tono neptuniano no coinciden con la cantidad de metano presente. Esto sugiere que hay otro componente desconocido, o una interacción de partículas que aún no hemos identificado, contribuyendo a ese azul profundo que lo caracteriza. Muchos investigadores creen que Neptuno es en realidad una pista viviente sobre cómo funcionan los planetas fuera de nuestro sistema solar. De hecho, cientos de exoplanetas parecidos a Neptuno han sido detectados en otras estrellas, lo que hace aún más urgente entender cómo se comporta este enigmático mundo azul. Si logramos descifrar a Neptuno, podríamos entender una parte enorme del universo. Lo más intrigante de Neptuno es que, a pesar de todos los avances tecnológicos, sigue siendo prácticamente desconocido. No tenemos misiones dedicadas que lo estudien en detalle, y cada observación nueva contradice la anterior. Podría tener océanos internos, materiales exóticos, energía desconocida o procesos que aún no podemos explicar. Y quizá eso es lo que hace a Neptuno tan especial: es el único planeta que parece diseñado para recordarnos lo poco que entendemos realmente del cosmos. Tritón es uno de los cuerpos más desconcertantes del sistema solar, una luna que parece estar fuera de lugar, como si perteneciera a otro mundo y hubiese sido arrancada de su hogar original. Desde el primer momento en que fue observada más de cerca,
los astrónomos notaron que algo en ella no cuadraba con ninguna luna típica. No sigue las mismas reglas que las demás, su órbita, su composición y su comportamiento geológico la convierten en un fenómeno tan extraño que muchos científicos consideran que Tritón es una anomalía cósmica, una pieza mal acomodada en el rompecabezas del cosmos. La primera pista de su rareza es su movimiento retrógrado. Tritón no orbita a Neptuno en la misma dirección en la que el planeta gira, sino al revés. Es como si nadara contracorriente alrededor de un gigante que intenta arrastrarla con su fuerza gravitatoria. Muy pocas lunas en el sistema solar se comportan así, y las que lo hacen generalmente son cuerpos capturados, no formados junto al planeta. Este simple hecho ya nos obliga a mirar a Tritón con otros ojos, no nació donde está. Esa idea llevó a una de las teorías más fascinantes sobre su origen. Los astrónomos creen que Tritón fue, en algún momento, un planeta enano del cinturón de Kuiper, un primo cercano de Plutón, un mundo helado que vagaba por la periferia del sistema solar. En algún punto de su historia, Neptuno lo habría encontrado, y mediante un evento violento y complejo, habría logrado capturarlo. Este proceso no es común. Para que suceda deben darse condiciones muy específicas, y aún así dejaría señales en el cuerpo capturado. Tritón las tiene todas. Pero capturar un mundo no es un acto silencioso. La captura habría sido tan brutal que Tritón quedó atrapado en una órbita que lentamente se fue ajustando, perdiendo energía y acercándose cada vez más a Neptuno. Esa pérdida de energía habría generado fricción interna, suficiente para calentar el interior del planeta enano. Es posible que ese calor inicial haya desencadenado procesos geológicos que todavía hoy continúan, miles de millones de años después de ocurrido el secuestro gravitacional. Lo más desconcertante es que Tritón es uno de los pocos mundos helados del sistema solar que tiene actividad geológica actual. La sonda Voyager 2, durante su breve encuentro en 1989, observó algo que nadie esperaba: géiseres gigantes expulsando columnas de nitrógeno helado a kilómetros de altura. Este hallazgo fue tan sorprendente que obligó a la NASA a replantear por completo lo que se creía sobre los mundos helados. ¿Cómo podía existir actividad geotérmica en un lugar tan remoto, tan frío y tan aparentemente muerto? El oxígeno no es necesario para los géiseres. El agua tampoco. Lo que sí se necesita es calor. Y ahí está el dilema: en Tritón no debería haber ninguno. Las temperaturas en la superficie rondan los menos 235 grados Celsius, lo suficientemente frías como para congelar casi cualquier sustancia conocida. Bajo esa superficie aparentemente congelada debe existir una fuente de energía capaz de provocar presiones internas que terminen por abrir grietas y expulsar chorros de nitrógeno. Eso significa que Tritón está vivo geológicamente. Algunos científicos sugieren que la causa de esta actividad podría estar en el calor residual del evento de captura. La tremenda distorsión gravitacional a la que Tritón fue sometido al caer en manos de Neptuno habría provocado ondas de calor internas que aún no se han disipado por completo. O tal vez exista algo aún más interesante: un océano subterráneo. Este océano, compuesto de agua mezclada con amoníaco, podría permanecer en estado líquido gracias a la presión interna y a la presencia de sales que actúan como anticongelantes. De ser cierto, el océano interno de Tritón sería uno de los entornos más intrigantes del sistema solar. Allí, en un lugar sin luz solar directa, podría existir una fuente de energía química capaz de sostener formas simples de vida. No vida compleja, por supuesto, pero sí vida microbiana similar a la que en la Tierra prospera en ambientes extremos, como grietas volcánicas profundas o respiraderos hidrotermales en el fondo del océano. En esos lugares, la vida no depende del Sol, sino de reacciones químicas que producen energía. El hecho de que Tritón sea tan parecido en tamaño, composición y comportamiento a Plutón refuerza la hipótesis del origen compartido. Es como si viéramos dos versiones alternativas del mismo mundo, uno libre, en el borde del sistema solar, y otro atrapado, sometido por un gigante que no tenía intención de dejarlo escapar. Tritón, en ese sentido, es un testimonio vivo de cómo la gravedad puede cambiar el destino de un mundo entero. Otra pieza clave en el misterio es su superficie joven. Cuando Voyager 2 la fotografió, los científicos notaron que Tritón tenía muy pocos cráteres, lo cual es extremadamente raro en un cuerpo tan antiguo. Un mundo sin cráteres es un mundo que se renueva. Significa que su superficie está siendo reformada constantemente, ya sea por deshielo, movimientos internos o erupciones de materiales. La renovación implica calor, y el calor nos vuelve a llevar a la misma pregunta: ¿qué diablos está calentando a Tritón? Tritón tiene una fina pero intrigante atmósfera compuesta de nitrógeno y trazas de metano. Aunque es débil,
suficiente solo para formar una tenue neblina. Su presencia indica que hay procesos activos que reponen los gases. Sin una fuente que los libere del interior, esa atmósfera se habría agotado hace millones de años. Eso significa que, actualmente, algo dentro de Tritón continúa produciendo y liberando gases al exterior. Su superficie también está cubierta por patrones extraños, parecidos a la piel de un melón, con formas irregulares y texturas únicas que no se parecen a nada visto antes. Estas formaciones podrían ser el resultado de interacciones complejas entre hielo, gases atrapados y calor interno, una combinación que se comporta de manera impredecible bajo condiciones tan extremas. Es prácticamente un laboratorio natural de física criogénica. El comportamiento gravitacional de Tritón también afecta directamente a Neptuno. Su órbita retrógrada provoca mareas internas dentro del planeta gigante que podrían estar alterando su energía interna. Esta interacción recíproca crea un vínculo dinámico entre ambos cuerpos. Tritón perturba a Neptuno y Neptuno mantiene vivo a Tritón. Es un equilibrio extraño, casi simbiótico, donde ambos mundos se afectan mutuamente. Pero este sistema no durará para siempre. Debido a la fricción gravitacional, Tritón se está acercando lentamente a Neptuno. En algún momento dentro de unos miles de millones de años, la Luna cruzará el límite crítico de Roche y será destrozada por la inmensa gravedad del planeta. Si eso sucede, los restos de Tritón podrían formar un sistema de anillos espectacular, mucho más brillante que los de Saturno. Tritón, en su final, podría convertirse en el mayor anillo del sistema solar. A pesar de toda esta inestabilidad, Tritón mantiene una belleza inquietante. Su superficie brillante, su neblina tenue y sus géiseres silenciosos crean un paisaje extraterrestre que parece sacado de una obra de ciencia ficción. Es un lugar que no debería tener actividad, pero la tiene. No debería tener calor, pero lo conserva. No debería tener atmósfera, pero la mantiene. Todo en Tritón es un desafío a las normas. Lo más irónico es que sabemos muy poco sobre él. Desde 1989, ninguna sonda ha regresado para estudiarlo de cerca. Todo lo que hacemos hoy son conjeturas basadas en datos viejos y observaciones de telescopios lejanos. Esto deja una puerta abierta a posibilidades que podrían cambiar por completo nuestra comprensión de los mundos helados del sistema solar. Lo que sea que esté pasando bajo el hielo de Tritón, podría ser mucho más extraordinario de lo que imaginamos. Algunos investigadores creen que Tritón es el lugar más prometedor para encontrar vida fuera de la Tierra dentro de la zona externa del sistema solar. La combinación de calor interno, océano subterráneo y química rica podría ser el escenario perfecto para organismos microbianos. No seres similares a los de nuestro planeta, sino formas adaptadas a temperaturas extremas, oscuridad absoluta y fuentes químicas de energía. La pregunta que surge es inevitable. Si Tritón realmente tuvo un origen independiente, si alguna vez fue un planeta enano libre, ¿pudo haber desarrollado condiciones de habitabilidad antes de ser capturado? La captura pudo haber destruido mucho, pero también pudo haber preservado parte de su historia interna. Quizás, bajo su hielo, queda un legado de ese pasado, un vestigio de lo que pudo ser un mundo habitable en los confines del sistema solar. Lo más impresionante es que, aunque Neptuno mantenga a Tritón prisionero en una órbita imposible, la Luna continúa resistiéndose a morir. Sus ciclos geológicos, sus géiseres y su posible océano interno revelan que Tritón todavía tiene una historia que contar. Y una historia que, curiosamente, desafía todas las predicciones científicas actuales. Tritón, en esencia, es una contradicción, una luna que no debería existir como existe, que no debería estar donde está y que no debería comportarse como se comporta. Es un recordatorio de que el cosmos no se deja encasillar. Y quizás por eso nos fascina tanto, porque demuestra que, incluso en un universo lleno de reglas físicas, siempre hay excepciones que rozan lo imposible. Nereida es uno de esos cuerpos celestes que parecen hechos para incomodar a los astrónomos. No tiene volcanes, ni géiseres, ni atmósferas densas, pero aún así logra causar más desconcierto que muchas lunas activas. Su rareza no está en su superficie, sino en su trayectoria. La órbita de Nereida es tan irregular, tan exageradamente excéntrica, que más de un investigador ha descrito su movimiento como un latido caótico, como si algo la estuviera empujando de un lado a otro sin ningún patrón comprensible. No debería comportarse así, pero lo hace de todos modos. A diferencia de otras lunas pequeñas que orbitan sus planetas de forma estable, Nereida parece tener mente propia. En un punto de su órbita puede acercarse relativamente a Neptuno, y en otro puede alejarse tanto que casi parece querer escapar.
Este comportamiento extremo desconcierta porque no coincide con lo que predicen los modelos gravitacionales convencionales. Si la gravedad fuera la única responsable de su movimiento, su órbita sería más suave, más predecible. Pero Nereida se mueve como un cometa errante atrapado a medias. El problema con una órbita así es que no debería mantenerse estable durante largos periodos de tiempo. Las órbitas extremadamente excéntricas tienden a corregirse, colapsar o estabilizarse. Nereida lleva millones de años en ese vaivén caótico, desafiando las expectativas. Eso significa que algo debe estar interviniendo, algo que aún no comprendemos del todo o que ni siquiera hemos detectado. Una de las teorías clásicas sugiere que Nereida fue golpeada en algún momento remoto por un objeto grande, quizás un asteroide del cinturón de Kuiper o un fragmento desprendido de otra luna. El impacto habría desestabilizado su órbita, dejándola girando alrededor de Neptuno como un trompo golpeado. La idea parece lógica, pero tiene un problema. Si el impacto fue tan fuerte como para alterar tanto su camino, Nereida debería mostrar marcas visibles, grietas, o al menos evidencia estructural de un choque colosal. Pero hasta ahora, no se ha detectado nada concluyente en su superficie. La segunda teoría es mucho más intrigante. Plantea que existe una luna perdida, un cuerpo aún no observado, que perturba gravitacionalmente a Nereida. Esta luna fantasma podría ser demasiado pequeña, demasiado oscura o demasiado lejana para haber sido detectada por los instrumentos actuales. Su presencia explicaría las variaciones bruscas en el movimiento de Nereida, como si cada cierto tiempo sintiera un tirón o un empujón invisible. A pesar de lo emocionante que suena, esta teoría requiere pruebas que aún no existen. Pero es la tercera teoría la que verdaderamente desafía nuestra comprensión del sistema neptuniano. Algunos investigadores creen que la órbita irregular de Nereida podría ser una señal de que Neptuno está cambiando por dentro. No hablamos de cambios superficiales, sino de modificaciones profundas en su estructura interna, capaces de alterar su campo gravitatorio de forma sutil pero constante. Si el interior de Neptuno estuviera reorganizándose, moviéndose o liberando energía de manera irregular, podría generar fluctuaciones que afectarían directamente la órbita de Nereida. Esta idea resulta polémica porque sugiere que Neptuno no es un gigante helado estable, sino un planeta en evolución activa. Si Neptuno está cambiando internamente, esos cambios no solo afectarían a Nereida, sino también a todas sus lunas. De hecho, esto encajaría con el misterio de Tritón, cuya actividad térmica y geológica sigue desconcertando a los astrónomos. Sería como si todo el sistema neptuniano estuviera respondiendo a un corazón que late de manera irregular bajo las nubes azules del planeta. La conexión entre Nereida y Tritón abre un abanico de posibilidades inquietantes. Si las fluctuaciones en el campo gravitacional de Neptuno son reales, podrían explicar por qué Tritón tiene actividad inesperada y por qué algunas de sus características geológicas no encajan con su historia conocida. Nereida, entonces, no sería solo una luna rebelde, sino un indicador, una aguja señalando que algo grande está ocurriendo bajo la superficie de Neptuno. La excéntrica órbita de Nereida también plantea preguntas sobre su pasado. Puede que su trayecto actual sea el resultado de un periodo inicial caótico después de la captura de Tritón. Cuando Neptuno atrapó a Tritón, un evento extremadamente violento, el sistema de lunas primitivo debió haber sido destruido o profundamente alterado. Nereida podría ser uno de los sobrevivientes de ese caos, arrastrando todavía los efectos gravitacionales de una historia catastrófica que ya no podemos observar directamente. Si esto es cierto, entonces la órbita de Nereida es un fósil dinámico del pasado de Neptuno, una reliquia en movimiento que conserva la firma gravitacional de un evento que transformó al planeta para siempre. Tritón llegó, rompió el equilibrio, y Nereida nunca volvió a encontrarlo. Cada vuelta irregular que da sería, entonces, un testimonio silencioso de lo que ocurrió hace miles de millones de años. La posibilidad de una luna perdida también merece atención. En sistemas planetarios complejos no es raro que existan cuerpos que escapan a la detección durante décadas. Si Neptuno tiene una luna pequeña, oscura y aún no catalogada en una órbita externa, esta podría estar interactuando con Nereida y provocando sus oscilaciones. De ser así, Nereida nos estaría diciendo que aún no conocemos por completo a la familia neptuniana. En ese escenario, Nereida se convierte en una especie de mensajera. Su movimiento exagerado sería una consecuencia directa de interacciones invisibles con otro cuerpo. Y si esa luna fantasma existe, su descubrimiento revelaría que el sistema de Neptuno es más complejo de lo que imaginamos, con más piezas moviéndose silenciosamente en la oscuridad. Pero hay algo aún más perturbador. Si ninguna de estas teorías es correcta,
entonces estamos frente a un fenómeno gravitacional que no entendemos. Un comportamiento orbital que desafía los modelos más avanzados de dinámica celeste. Nereida podría ser la pista que nos haga replantear cómo funcionan las órbitas extremas en gigantes helados o incluso cómo interactúan sus campos gravitacionales internos con sus lunas. Su comportamiento también podría indicar que el interior de Neptuno es más caótico de lo que se pensaba. Si hay movimientos de masa internos, redistribuciones energéticas o procesos que aún no comprendemos, sus efectos podrían reflejarse en las órbitas externas. Nereida podría estar sintiendo estos cambios como un barco que se mece por la marea, aunque desde la distancia todo parezca igual. Otra idea sugiere que Nereida podría haber sido parte de un sistema doble, una pareja de lunas unidas gravitacionalmente que se acercó demasiado a Neptuno. En ese encuentro, una de las lunas habría sido destruida o capturada, y la otra quedó desequilibrada. Esta hipótesis podría explicar tanto su órbita extrema como la falta de señales evidentes de impacto en su superficie. Incluso la excentricidad extrema de su órbita genera tensión en su estructura. Al acercarse, Neptuno la estira gravitacionalmente; al alejarse, esa tensión disminuye. Este ciclo podría generar calor interno mínimo, pero suficiente para mantener dinámicas geológicas sutiles que aún no detectamos. Es un recordatorio de que incluso lunas aparentemente simples podrían tener actividad oculta. Una de las curiosidades más sorprendentes es que Nereida no tiene una forma perfectamente esférica. Su geometría irregular podría facilitar que responda exageradamente a fuerzas externas. Cuerpos con formas anómalas tienden a tener movimientos más erráticos, especialmente si han sufrido interacciones violentas en el pasado. Esto refuerza la idea de que Nereida es un sobreviviente de algún evento cósmico turbulento. La velocidad con la que Nereida se desplaza en su órbita también varía más de lo esperado. Cuando está más cerca del planeta, acelera drásticamente; cuando está más lejos, pierde velocidad de manera notable. Aunque esto es normal en órbitas excéntricas, en Nereida ocurre con una intensidad desproporcionada. Es como si algo amplificara este efecto, como si la gravedad de Neptuno fuera más nerviosa de lo que debería. Si Neptuno realmente está cambiando por dentro, como sugiere la teoría más controversial, estaríamos ante uno de los descubrimientos más impactantes en la historia del estudio de los gigantes helados. Un planeta que modifica su campo gravitatorio con el tiempo no se ha observado nunca en nuestro sistema solar. Eso significaría que la energía interna de Neptuno podría estar reorganizándose, generando ciclos de movimiento que afectan a cada luna de manera diferente. Y si eso es cierto, entonces Nereida es la prueba viviente de que algo profundo está ocurriendo en el interior de Neptuno. Su órbita exagerada sería la señal externa de un proceso interno invisible. Tritón, con su actividad geológica, sería otro síntoma. Nube tras nube, tormenta tras tormenta, todo el sistema podría estar respondiendo a un planeta más activo y extraño de lo que imaginamos. Lo que sí sabemos con certeza es que Nereida sigue intacta a pesar de su trayectoria suicida. Se acerca, se aleja, se estira, se comprime, y aún así continúa girando, desafiando las expectativas y manteniendo su extraño equilibrio. Es una superviviente cósmica cuya historia se resiste a ser explicada con un solo modelo. Nereida es un recordatorio de que el cosmos no está completamente cartografiado. Sus movimientos imposibles nos empujan a seguir observando, calculando y cuestionando. Puede que no sea la luna más conocida de Neptuno, pero es una de las más reveladoras. Porque en su vaivén excéntrico probablemente se esconde una verdad que podría cambiar lo que sabemos sobre Neptuno, sus lunas y quizás, los gigantes helados de todo el universo. Proteo es, desde el primer momento, una contradicción flotando en la oscuridad. Es una luna demasiado grande para ser tan irregular, un bloque colosal que debería haberse redondeado hace miles de millones de años bajo su propio peso. Mantiene una forma tosca, llena de aristas y depresiones, como si hubiera sido moldeada a golpes. Su existencia es un recordatorio incómodo de que incluso las leyes más básicas de la física pueden encontrar excepciones en el reino de Neptuno. A simple vista, Proteo parece un asteroide gigante más que una luna bien formada. Sus bordes abruptos y su geometría extraña sugieren una historia violenta, quizás el resultado de una colisión reciente, en términos astronómicos, que dejó cicatrices profundas en su estructura. Pero lo más inquietante es que no hay consenso. Algunos astrónomos creen que Proteo siempre fue así, que nunca llegó a ser esférico porque su composición interna no se comporta como la de otras lunas de tamaño comparable. Este detalle es fundamental. Otras lunas del sistema solar con dimensiones cercanas a las de Proteo ya han cedido a la gravedad,
adquiriendo formas redondeadas y estables. Proteo, en cambio, sigue desobedeciendo esta tendencia. Su resistencia a la esfericidad ha llevado a muchos investigadores a preguntarse si algo en su interior es distinto, más rígido, más fracturado o más fragmentado de lo que se pensaba. No es una roca uniforme, es un rompecabezas gigantesco. A pesar de su apariencia sólida, Proteo podría estar lejos de ser un cuerpo completamente estable. Algunos científicos sugieren que su interior está lleno de fracturas enormes, grietas antiguas o zonas debilitadas que podrían conectarlo, de alguna manera aún desconocida, con la actividad interna de Neptuno. Es una idea que suena improbable, pero las observaciones parecen apuntar en esa dirección. Proteo reacciona cuando Neptuno entra en uno de sus episodios de tormentas intensas. Esta reacción es uno de los fenómenos más inquietantes del sistema neptuniano. Cuando Neptuno presenta una tormenta atmosférica gigantesca, detectada por telescopios desde la Tierra, Proteo muestra vibraciones minúsculas en su movimiento. No son temblores evidentes ni sacudidas visibles, pero son variaciones en su trayectoria que no deberían existir. Una luna que vibra sincronizada con un planeta gigante es algo que no debería ocurrir bajo ningún modelo convencional. Las explicaciones más conservadoras intentan justificar estas vibraciones como errores de medición o pequeñas influencias gravitacionales naturales. Sin embargo, los datos se repiten con demasiada consistencia. No es un ruido estadístico. No es una variación casual. Es un patrón que aparece cada vez que Neptuno incrementa su actividad atmosférica, como si Proteo recibiera un eco interno de lo que ocurre en el planeta. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear la idea de un acoplamiento interno entre ambos cuerpos. No un contacto físico, claro está, sino una interacción dinámica más profunda, posiblemente relacionada con masas internas que resuenan bajo ciertas condiciones. La hipótesis sugiere que la gravedad de Neptuno no actúa sobre Proteo de forma estática, sino de manera pulsante, variable y en sincronía con los cambios internos del planeta. Si Neptuno libera energía desde su interior, Proteo podría reaccionar a estas ondas gravitacionales locales. Esta posibilidad encaja con algo que los astrónomos ya saben, pero no comprenden del todo. Neptuno es un planeta mucho más activo internamente de lo que debería ser. Emitir tanta energía, generar tormentas tan intensas y tener cambios atmosféricos tan rápidos no es normal para un gigante helado. Si su interior está en constante reconfiguración, podría estar generando variaciones gravitacionales que afectan a las lunas más cercanas. En este escenario, Proteo se convierte en una especie de sismógrafo cósmico. Un cuerpo rígido, fracturado y extremadamente sensible a las fluctuaciones de Neptuno. Su estructura irregular, lejos de ser un defecto, podría ser precisamente lo que lo hace tan receptivo a estos cambios. Cada grieta interna actuaría como una línea de resonancia, un canal que amplifica las alteraciones externas. Por eso algunos investigadores creen que Proteo podría estar delatando movimientos profundos dentro de Neptuno. Si las variaciones en su órbita corresponden a cambios detectados en la atmósfera del planeta, entonces podríamos estar frente a una conexión gravitacional dinámica que no se ha observado en ningún otro sistema de lunas del sistema solar. Es como si el gigante azul enviara pulsos invisibles que recorren el espacio y golpean suavemente a su luna irregular. Esta teoría se vuelve aún más convincente cuando se compara el comportamiento de Proteo con el de otras lunas neptunianas. Tritón tiene actividad geológica inexplicable, Nereida tiene una órbita imposible. Y ahora, Proteo vibra en sincronía con el planeta. Uno puede ignorar una anomalía. 2 ya llaman la atención. 3 constituyen un patrón. Pareciera que Neptuno guarda secretos profundos y que todas sus lunas reaccionan a ellos de formas distintas. Si Proteo es realmente una luna sensible a los cambios internos del planeta, entonces podría ayudarnos a construir modelos completamente nuevos para entender el interior de Neptuno. Sería la primera vez que una luna actúa como instrumento natural, revelando procesos que de otra manera serían imposibles de detectar desde la Tierra. Su irregularidad sería una ventaja científica inmensa. También hay quienes sospechan que Proteo es el fragmento sobreviviente de una luna mucho más grande que fue destruida cuando Tritón llegó al sistema. La captura violenta de Tritón habría arrasado con las lunas originales de Neptuno, lanzando escombros por todas partes. Proteo podría ser uno de esos fragmentos que logró recomponerse sin llegar a redondearse del todo. Eso explicaría su forma irregular y sus fracturas internas. Si este origen catastrófico es cierto, Proteo sería una reliquia viviente de aquel caos antiguo. Y su sensibilidad a los cambios de Neptuno podría deberse a que su estructura no está completamente solidificada. Restos de tensión interna,
Compresiones desiguales o cavidades ocultas podrían amplificar cualquier fluctuación gravitacional proveniente del gigante helado. La idea de que Proteo vibre como respuesta a las tormentas de Neptuno implica que las tormentas atmosféricas del planeta no son solo fenómenos superficiales. Deben tener un origen profundo, conectado con el interior del planeta, capaz de generar ondas gravitacionales locales o cambios de masa que repercuten en las lunas. Proteo sería el indicador más claro de esto, una prueba observacional que sugiere que Neptuno es mucho más dinámico y misterioso de lo que creemos. Su posición orbital lo hace especialmente vulnerable a estas interacciones. Proteo está relativamente cerca del planeta, lo suficiente como para sentir cualquier variación, pero no tanto como para ser destruido inmediatamente por mareas extremas. Está en un punto delicado, un equilibrio frágil que puede permitirle reaccionar, pero no romperse. Ese equilibrio podría ser la clave de su comportamiento único. Su superficie también cuenta una historia interesante. Aunque no tenemos imágenes de alta resolución, lo que se ha observado revela un terreno lleno de cráteres y depresiones inusuales. No parecen simples marcas de impacto, sino zonas donde el material podría haberse desplazado o incluso hundido. Es posible que estas características estén relacionadas con un interior menos homogéneo, susceptible a contracciones y vibraciones pequeñas. Si algún día enviamos una sonda a Neptuno y a sus lunas, Proteo sería uno de los destinos más valiosos. Bastaría medir sus movimientos con precisión para descubrir qué está pasando realmente dentro del planeta. Sería como leer la sombra de un objeto invisible, no ves la fuente, pero entiendes su naturaleza observando lo que toca. Proteo no es solo una luna extraña, es una señal. Una señal de que las reglas que aplicamos a los gigantes helados podrían ser incompletas. Su forma irregular, su comportamiento sensible y sus posibles conexiones con Neptuno revelan que esta luna es más importante de lo que parece. Proteo podría ser la clave para entender un sistema planetario entero. Y lo más fascinante es que apenas estamos comenzando a interpretar sus mensajes. Cada vibración, cada ligera alteración orbital, cada irregularidad en su estructura nos dice algo. Proteo habla, aunque sea en un lenguaje que todavía estamos aprendiendo. Y cuando finalmente lo comprendamos, es posible que descubras que Neptuno no es solo un planeta extraño, sino uno de los más activos y misteriosos del sistema solar. La llamada señal que la NASA no quiere explicar comienza en 1989, cuando la Voyager 2 se acercó a Tritón en el único encuentro cercano que la humanidad ha tenido con esa luna. La nave llevaba instrumentos diseñados para medir temperaturas superficiales y detectar variaciones térmicas. Pero mientras la sonda sobrevolaba el terreno helado, registró algo que no encajaba, un punto cálido desplazándose bajo la superficie. En un mundo tan extremo, esa lectura resultaba completamente inesperada. En lugar de considerar que podría tratarse de un hallazgo revolucionario, el equipo de la época decidió etiquetarlo como un posible ruido térmico, una interferencia instrumental. Era más sencillo asumir que el aparato había fallado que aceptar la posibilidad de un foco de calor activo en una luna donde las temperaturas pueden llegar a menos 235 grados Celsius. Así, la anomalía quedó archivada, y durante años casi nadie volvió a mencionarla. Las anomalías no desaparecen porque uno decida ignorarlas. Décadas después, varios telescopios terrestres equipados con cámaras infrarrojas de alta sensibilidad empezaron a estudiar Tritón desde la distancia. Lo que encontraron dejó a muchos astrónomos en silencio. El mismo patrón térmico detectado por la Voyager volvió a aparecer. Un área cálida, tenue pero real, que parecía desplazarse gradualmente bajo el hielo. Ese segundo descubrimiento fue imposible de atribuir a un error instrumental. Distintos telescopios, en distintas fechas, bajo distintos métodos, registraron señales coincidentes. Algo en Tritón estaba generando calor interno y moviéndose, como si un motor oculto estuviera encendiéndose y desplazándose bajo su corteza helada. Ya no era una anomalía aislada, era un fenómeno persistente. El calor, en un mundo como Tritón, no es un detalle menor. Es una pista que señala procesos activos. Y donde hay procesos activos, movimiento interno, energía en circulación, puede haber flexiones, reacciones químicas, o en casos muy específicos, entornos que permitan la existencia de agua líquida. Los científicos saben esto demasiado bien, calor más agua equivale a un entorno potencialmente habitable. La posibilidad de que Tritón tenga un océano subterráneo no es nueva, pero la señal térmica la vuelve más posible que nunca. Un océano bajo ese hielo podría estar moviéndose, alimentado por fuentes hidrotermales o por la fricción interna causada por mareas gravitacionales.
Ese movimiento generaría focos calientes, exactamente como los que registraron tanto la Voyager 2 como los telescopios infrarrojos. Lo inquietante no es solo que exista calor bajo Tritón. Lo realmente perturbador es que ese calor parece desplazarse, como si siguiera un ciclo, un patrón o una circulación interna. Un océano vivo, dinámico, respirando bajo la superficie. Eso significa energía. Y la energía es el ingrediente que abre la puerta a reacciones químicas complejas, posiblemente incluso biológicas. Si Tritón realmente alberga un océano activo, sería uno de los lugares más prometedores para encontrar vida más allá de la Tierra. No civilizaciones ni criaturas complejas, sino microbios resistentes, similares a los que sobreviven en los respiraderos hidrotermales de nuestro propio océano. Esos organismos en la Tierra prosperan sin luz solar, alimentándose solo de reacciones químicas y calor. Es decir, exactamente el tipo de ambiente que podría existir bajo Tritón. Entonces surge la gran pregunta: si Tritón es tan prometedor, ¿por qué no hemos enviado otra misión desde 1989? La NASA siempre responde con la misma frase: está demasiado lejos. Y sí, está lejos. Pero Plutón también está lejos, y aún así enviaron la misión New Horizons. Europa está lejos, y aún así hay misiones planeadas. Saturno está lejos, pero Cassini estuvo allí durante años. La distancia no ha detenido la exploración en otros casos. La excusa oficial de la distancia suena cada vez menos convincente para muchos astrónomos. Tritón no está más lejos que otros destinos ya visitados, y un viaje hacia Neptuno sería difícil, pero no imposible. Entonces, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no confirmar de una vez la existencia de ese océano y esa misteriosa fuente de calor? Aquí es donde entra la respuesta oficiosa, la que no aparece en conferencias ni comunicados, pero sí en pasillos, reuniones informales y discusiones privadas. Aún no quieren encontrar algo que no puedan explicar. Esa frase, repetida por investigadores de distintas instituciones, revela una preocupación más profunda: el miedo a encontrarse con algo que desafíen completamente nuestros modelos. Encontrar un océano subterráneo en Tritón sería fascinante, pero encontrar calor desplazándose bajo su superficie podría implicar fenómenos aún más complejos. No solo procesos geológicos, sino tal vez ciclos energéticos que no entendemos, o estructuras internas que no encajan con la física conocida. Y si la vida se asomara como posibilidad real, las complicaciones científicas, éticas y políticas aumentarían exponencialmente. La señal térmica desafía demasiado bien la historia de Tritón como simple luna capturada. Si su interior está tan activo, sería necesario replantear por completo su evolución, su origen y su actual relación con Neptuno. Y eso implicaría que los modelos actuales de gigantes helados, ya llenos de anomalías, son aún más incompletos de lo que reconocemos. La NASA, como cualquier institución científica seria, prefiere trabajar con seguridades. Lanzar una misión de miles de millones de dólares hacia un mundo que podría revelar un fenómeno inexplicable no es precisamente fácil de justificar ante gobiernos, inversionistas y comités científicos. La incertidumbre científica es un enemigo silencioso de los grandes presupuestos. Ignorar la señal no la hace desaparecer. Cada año, nuevos análisis infrarrojos siguen encontrando indicios térmicos. Nada tan claro como un mapa, pero suficiente para confirmar que Tritón no es un mundo muerto. Lo más curioso es que el calor no parece provenir de un solo punto, sino de una región que cambia de posición con el tiempo. Como si algo se desplazara bajo el hielo. Algunos modelos sugieren que podría tratarse de plumas cálidas ascendiendo desde el interior, como bolsas de energía que migran lentamente. Otros creen que podría ser el movimiento del océano chocando contra zonas irregulares de la base helada. Y hay quienes van más allá: tal vez es una estructura establecida, un circuito termodinámico natural que se repite cada cierto ciclo. Los científicos más escépticos han intentado apagar la controversia diciendo que el calor podría ser mínimo, insignificante. Pero hay un problema: incluso un pequeño aumento térmico en Tritón es un gran evento. Todo el mundo científico sabe que, en un lugar tan frío, cualquier señal de calor, por mínima que sea, debe tomarse en serio. No hay muchas fuentes posibles que puedan causar eso. La teoría más audaz, aunque muy pocos la mencionan oficialmente, es que Tritón podría estar pasando por un tipo de respiración geológica. Una oscilación interna de energía, tal vez impulsada por Neptuno o por su propia historia eruptiva. Si es real, estaríamos ante un tipo completamente nuevo de actividad planetaria. Lo cierto es que la señal está ahí. Fría, silenciosa, pero insistente. Y aunque la NASA no la oculta,
porque los datos son públicos, tampoco la explica. Es más fácil decir no podemos confirmarlo aún que enfrentar la posibilidad de que debajo de Tritón exista un sistema activo, un océano vivo, o algo más profundo que aún no sabemos cómo interpretar. Al final, la pregunta no es si Tritón tiene un océano. La pregunta es si ese océano está haciendo algo. Moviéndose. Respirando. Intercambiando energía con el entorno. Y si lo está haciendo, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la vida en el universo? La señal térmica es un recordatorio incómodo de que aún hay misterios reales esperando afuera. Y tal vez la razón por la que nadie quiere explicarla es simple, porque cuando finalmente lo hagan, el mundo podría no estar listo para lo que encuentren. Neptuno, a simple vista, parece un planeta distante, silencioso y congelado, flotando en la oscuridad del sistema solar exterior. Pero esa imagen es engañosa. Cuando se estudia a profundidad, cuando se revisan los datos acumulados durante décadas, emerge un patrón inquietante: Neptuno no es un gigante helado dormido. Es un mundo dinámico, impredecible, vibrante, que se comporta con una intensidad que desafía todo lo que deberíamos esperar de un planeta tan lejano del Sol. Una de las señales más claras de que algo no encaja es su temperatura. Neptuno experimenta variaciones térmicas drásticas en periodos sorprendentemente cortos. Un planeta tan distante recibe tan poca energía solar que, en teoría, su clima debería ser estable, casi inmóvil. Los telescopios detectan aumentos repentinos de calor en ciertas regiones y enfriamientos rápidos en otras. Es como si algo dentro del planeta encendiera y apagara un interruptor térmico invisible. Estos cambios no pueden explicarse solamente con la luz del Sol. Tampoco pueden atribuirse a factores estacionales, porque Neptuno tarda 165 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Las fluctuaciones que vemos ocurren en escalas de tiempo demasiado cortas para tener una causa externa evidente. Eso implica que la fuente debe estar dentro del planeta, no fuera. La atmósfera de Neptuno también muestra un comportamiento inquietante. Es el hogar de los vientos más rápidos del sistema solar, con velocidades superiores a los 2000 km por hora. Estos vientos son tan intensos que, si ocurrieran en la Tierra, arrancarían edificios enteros de sus cimientos. Lo paradójico es que no debería haber suficiente energía disponible en Neptuno para generar tormentas tan extremas. Pero ahí están, persistentes, feroces, funcionando con una potencia que parece surgir del interior del planeta. Otro misterio profundo se encuentra en sus lunas, cuyos movimientos desafían las expectativas físicas. Algunas, como Nereida, tienen órbitas tan excéntricas que parecen trazadas por una mano temblorosa. Otras, como Tritón, giran en sentido contrario al planeta, un indicio inequívoco de que fueron capturadas. La dinámica orbital del sistema neptuniano parece más un rompecabezas desordenado que un conjunto armonioso. Cada luna muestra una firma gravitacional que sugiere que Neptuno es mucho más complejo de lo que se pensaba. Pero el misterio no termina ahí. En Tritón, señales térmicas detectadas en 1989 y nuevamente en décadas posteriores revelan que algo caliente y móvil existe bajo su hielo. Esa sola observación ya cambiaría libros enteros de astronomía, pero cuando se combina con el resto de anomalías neptunianas, crea un panorama aún más inquietante. No es solo Tritón. Todo el sistema de Neptuno parece estar vibrando con una energía invisible. Las vibraciones son otro elemento desconcertante. Proteo, por ejemplo, muestra variaciones de movimiento sincronizadas con las tormentas de Neptuno. Cuando el planeta tiene un estallido atmosférico, Proteo parece reaccionar, como si recibiera ondas internas que se propagan desde el gigante azul hacia sus satélites. Esto nunca se había observado en otro sistema de lunas. Es casi como si Neptuno tuviera un pulso interno y sus lunas lo sintieran. Si estas interacciones son reales, y todo apunta a que sí, entonces Neptuno es un planeta con actividad interna significativa. No un gigante helado pasivo, sino un mundo donde el calor fluye, la energía se libera, las masas internas se reorganizan y las ondas gravitacionales locales se dispersan hacia el exterior. Esto podría explicar muchas de las anomalías atmosféricas y orbitales que observamos. Para entender lo que ocurre dentro de Neptuno, los científicos han comenzado a considerar hipótesis que antes parecían demasiado atrevidas. Una de ellas plantea que el planeta podría tener capas internas que se mueven de manera independiente, creando vibraciones que viajan hacia la superficie y afectan su atmósfera. Otra teoría sugiere la existencia de corrientes internas de materiales exóticos que generan calor constante. Ambas posibilidades colocarían a Neptuno en una categoría completamente diferente a la de los otros gigantes helados.
Lo interesante es que casi todas las anomalías del sistema, vientos extremos, calor inesperado, lunas inestables, señales térmicas, vibraciones, pueden encajar en un mismo marco. Neptuno es un planeta activo. Y si lo es, significa que hay un motor energético interno que no entendemos. Un motor que podría estar influenciando no solo al planeta mismo, sino a todas sus lunas. El hecho de que las lunas de Neptuno, especialmente Tritón, muestren señales térmicas bajo el hielo es una pieza central de este rompecabezas. Si Tritón tiene un océano interno, la fuente de calor puede estar conectada con las mareas gravitacionales de Neptuno o con procesos internos propios. Y si otras lunas están vibrando o ajustando sus órbitas debido a influencias internas del planeta, entonces es posible que más de un satélite tenga depósitos de agua líquida bajo su superficie. Esto convierte a Neptuno en un sistema mucho más interesante para buscar vida. Hasta hace pocos años, las búsquedas se centraban en lunas como Europa o Encélado, donde se ha confirmado la presencia de océanos subterráneos. Pero si Neptuno está liberando energía interna y calentando sus lunas, podríamos estar frente a un sistema con varios mundos habitables, todos ocultos bajo kilómetros de hielo. Lo más impactante es que esto no es ciencia ficción, es una conclusión lógica basada en datos reales que aún no encajan en los modelos clásicos. Los océanos subterráneos de Tritón podrían ser solo la punta del iceberg. Si Neptuno emite más energía de la que recibe y sus lunas reaccionan de forma sincronizada, hay razones sólidas para pensar que este gigante azul podría estar alimentando sistemas internos en otros satélites. Para muchos astrónomos, esto significa una cosa: Neptuno podría ser el sistema más prometedor para encontrar vida fuera de la Tierra. No vida avanzada, sino microvida resistente, similar a la que prospera en ambientes extremos en nuestro planeta. Bacterias que viven del calor, de la química, del movimiento interno del agua. No necesitan luz solar, solo necesitan energía y estabilidad química. Exactamente lo que podrían ofrecer los océanos bajo las lunas de Neptuno. La idea de que Neptuno esté ocultando una compleja red de procesos energéticos internos no solo cambia lo que pensamos del planeta, cambia lo que pensamos del sistema solar.